Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de patogenia de la enfermedad periodontal, que es uno de nuestros temas que nuestro programa abarca. Y bueno, entonces nosotros tenemos que saber que, bueno, para hablar de patogenia estamos hablando precisamente de cómo se va a empezar a originar la enfermedad periodontal dentro de la boca de nuestros pacientes. Y normalmente esto se va a dar a través de dos procesos. O sea, uno va a ser por las reacciones inflamatorias y el otro proceso va a ser por las reacciones inmunitarias. O sea, ambas reacciones, tanto la reacción inflamatoria como la reacción inmunitaria, son rasgos específicos que siempre van a tener la gingivitis o la periodontitis, porque insisto, bueno, estamos hablando de la enfermedad periodontal. La reacción, las reacciones, en un momentito, bueno, vamos a empezar a ver cómo están dañando las reacciones inflamatorias, que son normales, son propias del organismo, pero bueno, llega un momento en que pueden dañar la inflamación, por ejemplo, puede dañar a las células que están alrededor, o sea, las células circundantes y también al tejido conectivo. Recuerden que la inflamación es un proceso que se da de manera natural, o sea, en el organismo. Y bueno, la reacción inflamatoria es una reacción natural que es buena, pero que ya dijimos que en determinado momento también puede afectar a nuestro propio organismo. Y las reacciones inmunitarias, bueno, pueden dañar cuando se extienden más profundas, como por debajo de las bolsas periodontales y se van hacia tejido conectivo, tejido conjuntivo y también pueden llegar hasta el hueso, o sea, van a originar pérdida de hueso. Así es como las reacciones inmunitarias pueden estar dañando. Ahora, tanto las reacciones inflamatorias como las reacciones inmunitarias eh, son reacciones que son similares a las del resto del cuerpo. O sea, nuestro cuerpo de por sí va a reaccionar de esta manera, porque sabemos que en todas las cavidades del cuerpo están entrando microorganismos. Pero es importante recordar que la boca es el sitio más sucio en relación a microorganismos y el ano es el sitio más sucio con relación a los desechos. Entonces, van a ser el proceso inflamatorio y inmunitario va a ser muy parecido, pero sí va a haber diferencias muy significativas en cavidad bucal. ¿Cuáles son esas diferencias que las hacen significativas? Bueno, por ejemplo, la anatomía del periodonto. Sabemos que el periodonto va a tener sitios de mayor retención. O sea, por ejemplo, cuando estamos hablando interproximalmente de los órganos dentarios, entonces, o sea, en estos espacios interproximales, ahí se va a quedar atrapados los microorganismos, o sea, de una manera más pronta que, por ejemplo, en los sitios en cervical, ¿no? En la parte central de los órganos dentarios. También recordemos que otra de las diferencias que van a hacer esto es que el epitelio de unión tiene una notable dinámica celular, o sea, como que el epitelio de unión, aparte de tener esta dinámica celular, es muy fluida y va a procurar preservar la continuidad de este epitelio a través de la interfase de los tejidos duros y blandos. Recordemos que la inflamación es un proceso que está ligado y está batallando, es una respuesta a los microorganismos. Hemos comentado que microbios vamos a tener las 24 horas del día, los 365 días del año, desde que nacemos del vientre de nuestras respectivas mamás y hasta el día en que, bueno, morimos, nosotros estamos formando microorganismos, pero en cavidad bucal aproximadamente, bueno, algunos autores opinan que pueden ser mucho más, pero varios dicen que pueden ser la mayoría 400 especies microbianas. O sea, por eso es que cada especie va a tener un potencial diferente para inducir a las enfermedades. Bueno, por eso consideramos que la enfermedad periodontal es una infección bacteriana y es mixta. O sea, no solamente se refiere a un solo tipo de microorganismos, o sea, sabemos que nos estamos refiriendo a un gran número. Y no olvidemos que por cada milímetro cúbico
de biofilm, nosotros podemos encontrar 250 millones de microorganismos. Nosotros pudiéramos hacer un comparativo, por ejemplo, bueno, si tuviera yo uña, si nosotros estuviéramos rascando nuestros órganos dentarios que han pasado más de 8 horas sin que nosotros hayamos cepillado a los órganos dentarios o al periodonto y rascamos, entonces esa cavidad que cabría en una uña corta sería aproximadamente 1 milímetro de biofilm. Entonces ahí va a haber 250 millones de microorganismos, pero recordemos que también puede haber 400 diferentes especies. Esto va a originar que exista destrucción periodontal. Y bueno, esta destrucción periodontal puede deberse a las enzimas virulentas, o sea, que producen estas mismas bacterias y que obviamente van a inducir a la inflamación. La inflamación se toma como una reacción inmunitaria a estos productos de desecho, a componentes de lipopolisacáridos de las membranas externas de los organismos. Especialmente, por ejemplo, estamos hablando de los gram negativos, que normalmente la flora patógena periodontal va a estar compuesta esencialmente también por aerobios gram positivos, pero esencialmente por anaerobios, por organismos gram negativos. Ahora, es muy importante también tomar en cuenta la susceptibilidad del paciente. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta también el sistema inmune. Por ejemplo, aquí estaríamos hablando de un grupo etario. O sea, es decir, hay personas que reaccionan diferente dependiendo el tipo de raza que somos. O sea, por ejemplo, a lo mejor las personas de piel más oscura, de un color oscuro, van a poder resistir más los rayos del sol, digamos en términos generales, y las personas blancas de piel muy blanca, caucásicos, a lo mejor resisten menos el sol y se lastiman más la piel. Entonces, a esto me refiero, por ejemplo, cuando estamos hablando de grupos etarios, que hay personas que resisten más o tienen mejores defensas a microorganismos que van a originar enfermedad periodontal, y va a haber otro tipo de población que van a ser más susceptibles. También debemos de tomar en cuenta que va a variar mucho, inclusive en un solo individuo, la misma boca va a haber sitios en que un órgano dentario es más susceptible y otro grupo de órganos dentarios no son susceptibles. O sea, de diente a diente también puede haber una significativa predisposición a tener periodontitis, no sé, a lo mejor en la parte anterior de la boca, y en esta parte superior izquierda el paciente, bueno, en su caso sería derecha, el paciente no va a tener esa susceptibilidad. Va a variar también la enfermedad periodontal porque hay pacientes que van a ser más susceptibles a tener gingivitis toda su vida o parte de su vida, o por ejemplo, si recaen en la enfermedad, les vuelve a dar gingivitis. Y hay otro tipo de pacientes que van a ser más susceptibles para que les dé periodontitis. Acuérdense que la gingivitis solamente es la inflamación de la encía, gingiva es encía, itis es inflamación. Entonces, recordemos que la gingivitis es una inflamación de la encía que se va a quitar, y la periodontitis, a diferencia, es una enfermedad infecciosa, inflamatoria, que se va a caracterizar porque se pierden los tejidos de soporte, se están perdiendo los tejidos periodontales. Hay destrucción ya de estos, o sea, de encía, ligamento, cemento y hueso. Y también va a tener una característica muy importante que no debemos olvidar, y que es la migración del epitelio de unión hacia apical. Bueno, entonces hay pacientes que van a ser susceptibles a periodontitis, o sea, no a gingivitis, sino inmediatamente a tener periodontitis, o se vuelve a activar la lesión, inmediatamente les vuelve a dar periodontitis, o sea, pérdida de hueso. Esto dijimos que va a variar. Y bueno, les recuerdo que estamos hablando de patogenia de la enfermedad periodontal. Y aquí nosotros vamos a tener tanto características clínicas como características histológicas. Ahora, Sokransky, que es un periodoncista, en 1984 habló precisamente de una teoría que se conoce como de la hipótesis de brote, o sea, como que la enfermedad periodontal brota, y a esto se le conoce como periodos de exacerbación y periodos de remisión, o sea, periodos en los que la enfermedad está activa. Les pongo un ejemplo, o sea, no es lo mismo, pero para que me dé yo a entender un poco más, como los osos, o sea, los osos
descansan, o sea, invernan, y luego después pasan varios meses y salen otra vez, y bueno, ya van a comer o van a cazar, van a trabajar, etcétera. Entonces hagan de cuenta que los microorganismos es así también. Sokransky, vuelvo a insistir, en 1984 dice que esta teoría del brote se da porque los microorganismos entran en periodos de actividad e inactividad, o sea, periodos de remisión y periodos de exacerbación. O sea, remisión es cuando están inactivos y exacerbación es cuando los microbios precisamente están destruyendo, o sea, están activos. A eso lo vamos a conocer como hipótesis, entre comillas, del brote, o sea que la enfermedad brota de manera espontánea. Ahora también podemos comprender por qué a los pacientes que tienen gingivitis o tienen periodontitis, no a las 24 horas del día, los 365 días del año, la encía les va a estar sangrando o van a estar perdiendo hueso todos los días. O sea, va a haber periodos en los que el paciente de momento cepilla, usa hilo dental y al achaque de eso puede la encía sangrar, pero recuerden que no es porque el paciente esté cepillando, porque provoque un sangrado con hilo dental, sino es que los tejidos están inflamados, los vasos sanguíneos están incrementados. En clase les había puesto el ejemplo como si fuese una manguera. Y entonces viene el roce y ya nada más al roce, al achaque de lo que sea, es que los vasos sanguíneos van a liberar sangre por esa respuesta inflamatoria que dijimos al principio en la clase, que va a haber respuestas inflamatorias y va a haber respuestas inmunitarias. Eso es lo que va a caracterizar a la patología, a la patogenia, perdón, de la enfermedad periodontal. Y entonces el paciente, entendemos por qué a veces sangra y a veces no va a sangrar. Hay periodos en los que sin que haga nada no sangra y en los que no haga nada, de todas maneras la encía va a estar sangrando. Y para concluir con esta clase de patogenia de la enfermedad periodontal, en esta primera etapa, recordemos que vamos a hablar de 4 lesiones: lesión inicial, lesión temprana, lesión establecida y lesión avanzada. Entonces, vuelvo a repetir las 4 lesiones de la patogenia de la enfermedad periodontal, que es muy importante que las deben de saber: lesión inicial, lesión temprana, lesión establecida y lesión avanzada. Entonces, en una próxima clase vamos a estar detallando estas 4 tipos de lesiones.